Ahora veremos 4 ejemplos de multiplicación de fracciones usando reglas formales. Y se nos dice, si corresponde, escribir la respuesta como una fracción impropia y un número mixto. Para su revisión, estos son los pasos para multiplicar fracciones. Paso 1. Multiplica los numeradores y multiplica los denominadores. Paso 2. Escribe el producto en la forma más simple o en términos más bajos. Una fracción se simplifica o en términos más bajos cuando el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Y podemos simplificar antes de multiplicar o después, multiplicando. Volviendo a nuestros ejemplos, el primer producto es 1/4 por 3 mitades. Entonces multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. En el numerador tendríamos 1 por 3. En el denominador tendríamos 4 veces 2. El único factor común entre el numerador y el denominador es 1 y, por lo tanto, podemos determinar estos productos sabiendo que la fracción estará en la forma más simple. El numerador es 1 por 3, lo que equivale a 3. El denominador es 4 veces 2, lo que equivale a 8. 1/4 por 3 mitades es igual a 3 octavos. Para B, tenemos 5 ochos por 4. Necesitamos escribir 4 como fracción. Podemos hacer esto por haciendo el denominador 1. Entonces tendríamos 5 octavos por 4 sobre 1. Multiplicando en el numerador tenemos 5 por 4. En el denominador tenemos 8 veces 1. Observe que aquí 8 y 4 comparten un factor común de 4, por lo que esta fracción se simplificará. Avancemos y simplifiquemos antes de multiplicar. Para mostrar el factor común de 4, podemos escribir la factorización prima de 4 y 8, o simplemente podemos escribir 8 como 2 por 4. Así que dejemos el numerador como 5 por 4, y escriba el denominador como 2 por 4, por 1. Ahora podemos ver el factor común de 4. Sabemos que 4 cuartos es igual a 1, o 4 divididos por 1 es igual a 1. Ahora que hemos simplificado, nos multiplicamos. En el numerador tenemos 5 veces 1, que es igual a 5. En el denominador tenemos 2 por 1, que es igual a 2. Nuevamente, esta fracción se simplifica porque el único factor común entre 5 y 2 es 1. Entonces este es el producto como una fracción impropia. También se nos dice que expresemos el producto como un número mixto. Para hacer esto, dividimos el numerador por el denominador. Entonces tendríamos 5 divididos por 2. Hay 2 en 5. 2 veces 2 son 4, restamos, el resto es 1. Para formar la fracción del número mixto, escribimos el resto sobre el divisor, lo que nos da 2,5. Así que nosotros también puede expresar el producto como 2,5. A continuación tenemos 2 y 1/5 por 3 y 1/9. El primer paso es escribir tanto números mixtos como fracciones impropias. Cuando escribimos 2 y 1/5 como fracción impropia, el denominador seguirá siendo 5. Y el numerador será el denominador multiplicado por el número entero, más el numerador. Entonces 5 por 2 es 10, más 1 es 11. 2 y 1/5 equivalen a 11 quintos. Cuando tenemos tiempos, necesitamos escribir 3 y 1/9 como fracción impropia, el denominador permanece 9. El numerador será 9 veces 3, que es 27, más 1, que equivale a 28. Y ahora nos multiplicamos. Multiplicando los numeradores tenemos 11 veces 28. Multiplicando el denominadores tenemos 5 por 9. El único factor común entre el numerador y el denominador es 1 y, por lo tanto, podemos multiplicar y la fracción estará en la forma más simple. 11 veces 28 es igual a 308. Y 5 por 9 es igual a 45. De nuevo, esta fracción no se simplifica porque el único factor común entre 308 y 45 es 1. Y una vez más, es una fracción impropia. Así que también escribamos esto como un número mixto. Nuevamente para hacer esto nos dividimos. Tenemos 308 divididos por 45. Hay 6/45 en 308. 6 veces 45 es igual a 270. Resta, la diferencia es 38. Lo que significa como un número mixto, 308, 45 es igual a 6 y 38, 45.
Y ahora veamos el último ejemplo. Tenemos 6/12 veces 14/24. Observe cómo aquí se simplificarán ambas fracciones. Entonces podríamos simplificar antes de multiplicar, pero iremos y lo dejaremos de esta forma. Multiplicando los numeradores tenemos 6 por 14, multiplicando los denominadores tenemos 12 por 24. Para este ejemplo, escriba la factorización prima del numerador y denominador, para que podamos ver todos los factores comunes. Bueno, 6 es igual a 2 por 3, y 14 es igual a 2 por 7. 12 es igual a 2 por 2, por 3. Y 24 es igual a 2 veces 12, que sería 2 veces 2, 2 veces, 3 veces. Escribir los factores primos nos permite ver todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Entonces, 2 mitades o 2 divididas por 2 se simplifican a 1, aquí, así como aquí. También tenemos 3 tercios o 3 divididos por 3 aquí. El único factor común que queda entre el numerador y el denominador es 1, y por lo tanto, podemos encontrar los productos y saber que la fracción se simplificará. En el numerador tenemos 7. En el denominador tenemos 2 por 2, por 3, que es igual a 24. 6/12 veces 14/24 es igual a 7/24. Espero que hayas encontrado esto útil.